Y bueno, pues a nombre del Colegio de Monterrey quisiera agradecerles que su presencia esta tarde a esta charla en la que hablaremos sobre los comicios 2020, el 2022 y las lecciones a la ruta 2024. Y como verán, bueno, pues tenemos esta tarde la presencia de alguien que no necesita más presentación, ha estado con nosotros ya en algunas otras ocasiones y le agradezco muchísimo que haya aceptado de nuevo la invitación para platicar con nosotros. Ramón Alberto Garza, analista político y director de Código Magenta. Muchísimas gracias, Ramón Alberto, por estar de nuevo con nosotros y pues los micrófonos todos tuyos. Adelante. Bien, buenas tardes a todos. Pues estamos hoy en un día muy peculiar. Fíjate que hoy se dio pues una intentona hasta el día de hoy fallida de lo que mañana les voy a adelantar, que es el video de lo que llamo la conspiración de Osorio Chong. A ver, déjame comenzar ubicando el asunto para decir que hoy en el Palacio Nacional, repito lo que ya he dicho reiteradamente, pero para reubicarnos en donde estamos, Palacio Nacional está básicamente hoy dividido en dos alas. Una ala está dedicada a lo que es el fortalecimiento de Morena y de su candidata a la presidencia, que es Claudia Sheinbaum. Y todo el aparato del gabinete acudiendo con ella, con Marcelo Ebrard, con Adán Augusto López, a tratar de hacer de Morena el eje importante para el 24, por supuesto, pasando por la elección del 23. Y la otra mitad de la otra ala de Palacio Nacional, pues está concentrada única y exclusivamente en boicotear la famosa coalición Vamos por México, la llamada alianza opositora del PAN, PRI, PRD y quizá, ahorita hablaremos del tema, también de Morena. ¿Por qué digo que hoy fue un día peculiar? Porque vamos primero, bueno, vamos primero a analizar qué ha pasado en los últimos días a raíz de, y vamos a hacer un corte de caja de la pasada elección del 6 de junio, el famoso 4-2 en favor de Morena, en donde básicamente pues el PRI solamente pudo retener Durango con Esteban y básicamente el PAN logró rescatar Aguascalientes, logró mantener Aguascalientes con Tere Jiménez. El resto, Quintana Roo, Oaxaca, que era priista, Hidalgo, que era priista, y Tamaulipas, que era panista, pues terminaron ya en manos de Morena, que completa 20 gobernaturas, que si le sumamos las dos que son de aliados de Morena, que es la de San Luis Potosí del Verde, y que es la de Morelos, que es la de El PES, pues son ya 22 del bloque morenista. Y básicamente, pues el PRI se queda ya, pues en harapos, básicamente le queda defender en 23 sus dos joyas de la corona, que son Estado de México y Coahuila. Y al PAN, pues se le tocará ahorita todavía ir a la judicialización, se espera que se pueda hacer, de la elección de Tamaulipas, por un lado, y que pues, de una u otra manera la coalición con el PRI logren retener, sobre todo y por encima de todo, el Estado de México, que es básicamente el bastión de mayor confrontación política en 2023 de cara a la batalla final, que es el 24. Dado este antecedente, tuvimos el domingo pasado, perdón, un evento significativo en el Estado de México, que fue en Toluca, un acto multitudinario para pues proyectar de una u otra manera ya la salida de las candidaturas o precandidaturas de algunos personajes para Morena en el Estado de México. Pero también fue un acto que básicamente fue más significativo porque pues ahí se convocaron a las tres llamadas corcholatas favoritas del presidente para ser los candidatos de Morena en el 2024. Corcholatas, ¿por qué se les dice? Pues porque son las que destapó el presidente, fueron sus selecciones. Y esas son Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y
Adán Augusto López. Bueno, pues en ese evento presidido por Mario Delgado, quien viene a estar sumamente golpeado por la elección de Tamaulipas, dado que ahí fue ligado a personajes como Sergio Carmona, ejecutado aquí en Monterrey, el líder guachicolero, fondos y financiamientos para él y para Américo Villarreal, de parte de personajes de oscuras procedencias de dineros. Pues Mario Delgado presidió el domingo ese evento en Toluca, donde prácticamente únicamente se ratificó que Claudia es la favorita. ¿Por qué lo digo? Pues porque de una u otra forma fue claro y evidente que Marcelo Ebrard se sintió incómodo y Marcelo Ebrard terminó saliendo intempestivamente a mitad del discurso de Mario Delgado, como diciendo, este suelo no es parejo. Y básicamente, pues eso despertó toda una serie de inquietudes de parte del morenismo, que hoy, si buscan el video que saqué hoy en Código Magenta, pues dejo en claro toda una estrategia que básicamente dos de los precandidatos morenistas, uno incluido oficialmente y otro marginado, que es Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, del grupo morenista, están tejiendo. ¿Cuál es la estrategia? Pues como ellos se ven de una u otra manera utilizados, ¿por qué? Porque ambos personajes, primero, fueron atraídos a Morena por el presidente con sendas promesas que en ambos casos fueron traicionadas, fueron incumplidas. En el caso de Marcelo Ebrard, recordemos, Marcelo Ebrard iba a ser el candidato del PRD, no existía Morena, en el año 2012, después de que López Obrador había perdido o le habían arrebatado o robado el 2006. Sin embargo, López Obrador insistió en ser el candidato en 2012 y le pidió a Marcelo que lo dejara pasar y que él se comprometía a que pasara lo que pasara en 2012, López Obrador apoyaría a Marcelo Ebrard para ser el candidato del 18. Perdió López Obrador en 12 y en 18 López Obrador no dejó pasar a Marcelo. Y Marcelo terminó dócilmente pues aceptando el incumplimiento de la palabra presidencial a cambio de la Cancillería, buscando ser el candidato del 24. En el caso de Ricardo Monreal, recordemos que Ricardo Monreal viene de ser un prominente priista que brincó al perredismo, que del perredismo brincó en 2015 a Movimiento Ciudadano, que fue diputado federal por Movimiento Ciudadano, que luego estuvo instalado también en su tiempo como jefe delegacional de la Cuauhtémoc por la parte del PRD, y que, bueno, el presidente lo saca de Movimiento Ciudadano cuando funda en 2015 Morena, bajo la promesa de que cuando llegue el 2018, Ricardo Monreal sería el candidato de Morena para la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, ahí también López Obrador le incumplió a Ricardo Monreal y postuló a Claudia Sheinbaum. Vamos entendiendo bien, ¿verdad? El esquema. Entonces, este par de personajes que vienen del priismo, que pasaron por el periodismo, Marcelo que gobernó la Ciudad de México, ambos con cuestiones de índole legislativo, gubernatorial, etcétera, traicionados por López Obrador, hoy se sienten igualmente desdeñados por el presidente o manoseados en el caso de Ebrard, porque en el caso de Monreal pues, está abiertamente, no está entre las corcholatas, no fue invitado al evento del domingo, por tanto, pues ya está oficialmente descalificado por el, como diría Adán Augusto López, en su discurso habló de el Señor, así como si el presidente fuera el Señor, el Dios Todopoderoso, que dictaba las cuestiones. Bueno, pues el Señor ya decidió que Monreal no iría. Habló sí hace días, el presidente amplió la lista a Tatiana Cloutier y también se puso como curioso destapador de dos precandidatos del PAN y del PRI.
por el lado del PRI, predestapó a Alejandro Murat, el gobernador de Oaxaca, el estado favorito al que el presidente ya ha ido este sexenio, en lo que va del sexenio, 31 ocasiones, este fin de semana será 31, y que de una u otra manera, pues, le entregó el estado a Morena. Ese estado que era priista, Alejandro Murat llegó como con el PRI, pues hoy es morenista. Y ese Alejandro Murat fue destapado en una mañanera por el presidente diciendo que él es un buen candidato para el PRI. Y por el lado del PAN, el presidente destapó, pues, al gobernador de Yucatán, ¿sí? Quien dijo que sería un excelente candidato, y entonces él empezó ya a manejar el tablero. Pero ¿qué pasa en esa situación de la dupla Ebrard-Monreal? Que el presidente básicamente les perdió la fe por una razón, y esa razón es que le llegó información suficiente, oportuna y creíble de que ambos personajes, de una u otra forma, ya estaban teniendo reuniones en Monterrey, en Guadalajara, en la Ciudad de México y en varias partes de los estados, con empresarios intelectuales, líderes sociales, para buscar una alternativa ante la posibilidad de que ninguno de ellos compitiera por Morena. Hasta ahorita, la oferta más importante para ambos viene de Movimiento Ciudadano, de Dante Delgado. Con el antecedente de que Movimiento Ciudadano ya controla los dos estados clave después de la Ciudad de México, como son Nuevo León y Jalisco, pues hombre, MC ya le dijo al señor Ebrard, si a ti Morena no te quiere, bienvenido y te podemos acá considerar para postularte para la presidencia por Movimiento Ciudadano. Y por otro lado, le dijeron lo mismo a Ricardo Monreal, pero su candidato sería para ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. Es decir, Dante Delgado y Movimiento Ciudadano les cumplirían a Ebrard y a Monreal las promesas no cumplidas en 2018 por López Obrador. Y esto ha sido visto con muy buenos ojos, no solamente por amplios círculos de la oposición, del empresariado, del ala derecha, de los personajes más fuertemente anti-López Obradoristas, sino por muchos sectores, sobre todo de clase media, media alta y alta, el llamado círculo rojo, que ven en Ebrard y en Monreal una dupla no solamente confiable, sino también con amplios apoyos electorales, porque ya han pasado por elecciones. A ver, Marcelo Ebrard, pues ya fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Trae ahí su mancha muy importante de la tragedia de la... No se escucha. Perdón, no se está escuchando. En silencio. Ya, no, es que me dice que el anfitrión me silenció. Ya le quité ahí la resilienciada. Dije, ya empezó aquí la censura. No, no se crean. Bueno, entonces, este es el panorama de Morena. Morena está trabajando para Claudia Sheinbaum. Esa es una realidad. Ahora, el presidente, que es un viejo lobo zorro de mar, tiene no todos los huevos puestos en esa canasta, pero no le satisface ni Marcelo Ebrard ni Monreal. Ya habilitó un plan B, y ese plan B lleva por nombre, desde mi punto de vista de analista, el nombre de Alejandro Murat. El gobernador de Oaxaca, que entregó el estado de Oaxaca a Morena, ahora que fue destapado por López Obrador, pues está claro que está en los afectos del presidente. Y es un joven que dio buenos resultados en Oaxaca, no tuvo un voto de castigo. Básicamente lo que se hizo fue postular un débil candidato del PRI y poner un fuerte candidato de Morena, que es también de los afines al propio Murat.
Y la apuesta es que si por alguna razón Claudia Sheinbaum llega a seguir cayendo en las preferencias, lleva 20 puntos desde que se hizo el escándalo de la línea 12 del metro, sobre todo la descalificación del peritaje, donde ella, ese peritaje decía que ella también, no solamente Ebrard, sino también ella por falta de mantenimiento tenía una culpabilidad, pues ella descalificó eso, y se vinieron después de eso una serie de situaciones muy incómodas para Claudia, que le costaron puntos más, puntos menos, entre 15 y 20 puntos de su popularidad. Entonces, el presidente no va a estar esperando a que la jefa de gobierno, que está bajo todos los fuegos posibles, incluyendo los de Ebrard, los de Monreal y todos los morenistas que no son afines a ella, pues la descalifiquen. Entonces, la situación en Morena, pues está entre, digámoslo así, Claudia y un plan B del corte de Alejandro Murat. Eso es para mí lo que se ve en el panorama. Adicionalmente, como parte de la segunda ala del Palacio Nacional, pues está toda la artillería pesada buscando descalificar, buscando confrontar, buscando impedir que la alianza opositora repita lo que hizo en 21 y en 22. En 21 el gran triunfo fue haberle arrebatado a Morena la mitad de la Ciudad de México. Punto. Una cosa impensable, pero que fue significativa, porque si consideramos hoy que hasta el día de hoy el Estado de México es priista, Nuevo León es emesista, naranja, Jalisco es naranja, pues la Ciudad de México era el equilibrio de las grandes capitales para decir, aquí somos Morena, somos guindas. Pues no, la mitad de la Ciudad de México es guinda y la mitad es panista. Claro, con el apoyo del PRI y del PRD y de MC, pero finalmente los candidatos eran panistas. Entonces, básicamente el presidente pues tiene que buscar la forma de dividir de alguna u otra forma a ese bloque que además tuvo la osadía de frenarle la reforma eléctrica. Es decir, el bloque, sea como sea, ya pegó 2 tiros. El tiro del 21 con la Ciudad de México y el tiro del 22 con, primero, frenar la reforma eléctrica, que ya la daba el presidente como por asentada, y ahorita hablamos de por qué. Y segundo, el tercer golpe fue el impedir el famoso 6-0 que Morena presagiaba para la elección del pasado 6 de junio y que quedó en 4-2. No está excelente para el bloque opositor, pero tampoco es una tragedia. No fue el día de campo que Morena esperaba. Y ahora que hagamos el recuento de los daños, pues se ve que de una u otra manera, si se juntan los votos del 21 con los del 22, las posibilidades matemático-estadísticas dan la posibilidad de que se dé, pues por lo menos un buen encontronazo, y si las condiciones se dan, que no vemos por qué no, puesto que lo que viene de a partir de hoy y hasta el 24, en materia económica, en obra pública, en cuestión de apoyos sociales, va a ser muy difícil, muy dificultoso, porque la condición de recesión, de estanflación en el mundo, no en México, va a obligar a que se reduzcan los presupuestos. Y esos presupuestos van a obligar a que no solo se limiten los programas sociales, sino que no se puedan cumplir cabalmente por largo plazo los famosos incentivos o subsidios a las gasolinas, a la gasolina y al diésel, que no se pueda cumplir tampoco con los subsidios a la energía eléctrica y que tampoco se puedan concluir las 2 obras grandes del sexenio, que son Dos Bocas y el Tren Maya. Y en esa condición, ¿qué ha hecho el presidente y su bloque para tratar de impedir que el bloque opositor se amarre para el 24? Bueno, pues lo primero que han hecho de manera silenciosa, y lo vamos a ver en las próximas semanas o par de meses, es primero
reabrir el caso Colosio. Y ustedes me van a preguntar, ¿y qué tiene que ver el caso Colosio con la alianza? Pues muy sencillo. Hoy en las estadísticas y las encuestas electorales, asumiendo una contienda del 24, el único nombre, el único apellido que concita un tú por tú con los candidatos de Morena es Luis Donaldo Colosio. Y no porque necesariamente es una persona brillante, un personaje que haga cosas, no le gusta Monterrey. Está oscuro, está apático, está guardado, no sale a decir nada, tiene paralizada el ramo inmobiliario. No ha habido ninguna cuestión grandiosa que nos haya, digamos así, impactado de sus primeros 9 meses de administración. Por el contrario, importó una cantidad impresionante de gente capitalina para manejar áreas clave como la Secretaría de Gobierno, como el área de desarrollo urbano, y está atorado el gobierno, literalmente atorado. A ver, que levante la mano quien haya visto más de una ocasión a Donaldo Colosio saliendo en estos 9 meses a dar cara. Ninguna. Cero. Fuera del último anuncio que hizo de crear 30 mini presitas en colonias para tratar de mitigar el problema del agua. Fuera de eso, nada. Pero el apellido Colosio es sumamente valioso en el terreno nacional. Y ahorita, si ustedes levantan una encuesta en la que pongan a Sheinbaum por el lado Morena y a Colosio por el bloque opositor, están literalmente empatados. Entonces, necesita el presidente de una u otra forma descarrilar, ¿sí? Divorciar el apellido Colosio del bloque opositor. ¿Y cómo se divorcia ese apellido? Muy sencillo. Hoy, el asesinato del padre de este precandidato, de Luis Donaldo Colosio Murrieta, ¿sí?, que se ve Lomas Taurinas, fue atribuido a Mario Aburto, el llamado asesino solitario, que lleva ya purgando 27 años en prisión de alta seguridad. Bueno, pues a ese, digámoslo así, asesino confeso, le han abierto un expediente de que lo torturaron y de que prácticamente se confesó el crimen que dice él que no cometió por esas torturas. Le van a abrir de nuevo el expediente, se va a reabrir el caso de Colosio, se acaba de designar un nuevo fiscal especial del caso Colosio, y la idea es que básicamente a cambio de que el señor Aburto dé los nombres de priistas involucrados en este complot, en este asesinato contra Colosio, va a poder recobrar su libertad, y 4 o 5 prominentísimos priistas del 94 serán señalados por lo menos como autores intelectuales. ¿Qué significaría esto? Bueno, pues que si Colosio piensa ser el candidato de esta alianza, pues sería absurdo que Colosio aceptara al PRI, al partido que asesinó a su padre, dentro de la alianza que lo llevaría al poder. Esto es un primer paso. El segundo paso, que mañana lo van a ver, pero les voy a adelantar ahorita todos los comentarios y los asegúnes de ese video, pues tiene que ver con una traición que se dio en el PRI. Han visto ustedes recientemente que Alejandro Moreno, mejor conocido como Alito Moreno, presidente nacional del PRI, ha sido sujeto de una serie de señalamientos. Alito no es un personaje que podamos decirlo muy presumible, pero tampoco son los otros personajes que están tratando de entrar en su lugar o tratando de darle un golpe de Estado. ¿Por qué un golpe de Estado? A ver, veamos la historia. Alejandro Moreno, gobernador todavía de Campeche, es llevado a Los Pinos, a Palacio Nacional, por su colega gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, amigo y doble compadre de Alito. Lo lleva con el presidente y terminan convenciendo al presidente de que si el presidente y Morena, con ciertos priistas que estaban ya pues tomados en la medida por Morena, porque tienen expedientes de ellos, impulsaran a Alito para que fuera presidente del PRI, para que ese PRI de Alito fuera muy condescendiente con Morena y apoyara todas las iniciativas del presidente rumbo al cierre del sexenio. Entre ellos, por ejemplo, la reforma eléctrica. Todo iba
sobre rieles, hasta que Alito fue convocado por Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, a la embajada a un desayuno. Desayuno al que, por cierto, asistió nuestro coterráneo aquí, César Garza, en su calidad de presidente de los alcaldes priistas de México. Y en ese desayuno se dice que Alito habría recibido la petición de Ken Salazar de que apoyara el rechazar, junto con el PAN y el PRD, la famosa reforma eléctrica, que en ese momento Alito estaba en favor de ella. Y básicamente al decir que no tendrían, que Alito tendría dificultades, puesto que había mucha presión presidencial y podría haber muchas series de represalias, pues Ken Salazar no solamente le dijo que los norteamericanos protegerían a Alito si votaba en contra, lo colocó en conversaciones con John Kerry y básicamente Alito salió de esas conversaciones pues ya con la seguridad y la certeza de tener un halo protector de parte de los americanos para poder sumarse a la alianza opositora contra la reforma eléctrica. Ya el último escalón fue sumar a Dante Delgado, ¿sí? Y en esta suma, pues rechazó la reforma eléctrica. Eso fue tomado por el presidente López Obrador como una traición de Alito a su apoyo para que llegara al PRI. Y se empezó a gestar lo que yo le llamo mañana el complot de Miguel Ángel Osorio Chong. ¿Por qué? Porque el presidente López Obrador, al ver que el PRI ya no le era confiable, envió a algunos políticos como embajadores a España para hablar con el expresidente Peña Nieto. Recordemos que entre el presidente López Obrador y Peña Nieto existe un pacto de protección y no agresión. Peña Nieto nunca ha sido defenestado por el presidente López Obrador. Cuando llega a referirse por él, no lo menciona por su nombre, habla de mi antecesor o los que estaban antes de mí. Y entonces, en ese acuerdo, esos enviados del presidente en semanas recientes, después de la famosa reforma eléctrica bloqueada por el bloque opositor, le propusieron, perdón, estoy escuchando ruidos, le propusieron al expresidente Peña Nieto, que el gobierno de la Cuarta Transformación apoyaba a que el bloque político de Peña Nieto retomara el control del PRI. Y así se habilitó a Miguel Ángel Osorio Chong, quien fuera secretario de Gobernación de Enrique Peña Nieto y fallido precandidato presidencial de aquel entonces, se habilitó a él para que hiciera toda la dinámica para asestarle a Alito un golpe de Estado por haber sido traidor en la reforma eléctrica y no cumplir el pacto que habían tenido el anterior gobierno, el PRI y Morena. Y entonces el señor Osorio Chong empezó a mover a expresidentes del PRI y se hizo una corriente anti-Alito. Y esa corriente básicamente fue detectada, fue evidenciada, y sabiendo Alito que iban a sacar audios de él en Campeche, platicando con gente de él sobre ventas de propiedades, dineros, etcétera, 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 él se anticipó y filtró una sola grabación en donde su amigo y compadre Manuel Velasco, el exgobernador chapaneco, personaje del Partido Verde, le decía y le mandaba el recado de parte del secretario de Gobernación en los días anteriores a votar la reforma eléctrica, que si no votaba el PRI y él por delante en favor de la reforma eléctrica, se atuviera las consecuencias. Es decir, Alito evidenció en ese audio las amenazas del presidente a través del secretario de Gobernación para obligarlo a votar algo que no hizo. Y entonces, bueno, el coletazo de consecuencia fue que Laida Sansores, nueva gobernadora de Campeche, morenista, porque era parte del pacto con Alito, que sí se cumplió,
Alito iba a dejar que se perdiera Campeche para entregarlo a Morena. Bueno, pues Miguel Ángel Osorio Chong envía a quien fuera su consejero nacional de seguridad del sexenio de Peña Nieto, lo manda a Campeche como fiscal independiente de Laida Sansores. Y ese Renato Sales, fiscal ahora de Laida Sansores, ex colaborador cercanísimo en seguridad de Osorio Chong, es el que graba las conversaciones entre Alito y personajes de Alito, pero en locales cerrados. Es decir, alambraron todo lo que pudieron de Alito y le sacaron esas grabaciones. Bueno, en ese contexto, lo que se buscaba era decir, Alito es impresentable, hay que quitarlo del PRI, meter al PRI a quien creen que querían meter. Pues nada más y nada menos que a la candidata que perdió, priista, que perdió el estado de Hidalgo, Carolina Villano. Para los que no sepan quién es Carolina Villano es una hidalguense que fue apadrinada por Miguel Ángel Osorio Chong en su gobierno para entrar a su gabinete y después la mandó de diputada federal a San Lázaro, donde conoce a Rubén Moreira, ex gobernador de Coahuila, líder de la bancada, terminan enamorándose y se casa con él y se viene a gobernar Coahuila con Rubén Moreira, hoy secretario general del PRI con Alito. Entonces la idea era, tumbemos a Alito, pongamos a Carolina Villano, que finalmente es una agente de Osorio Chong. ¿Y por qué Osorio Chong es facilito? Pues porque existen innumerables expedientes que el gobierno de la 4T tiene para meterlo, no mañana, en 10 minutos a la cárcel. Cito dos nada más. Primer expediente, más de 1,200 millones de pesos saqueados en tecnologías y en seguridad por quien fuera una oficial mayor en el gobierno, en la Secretaría de Gobernación, de nombre Frida Martínez. Ella saqueó en gobernación, no hizo favoritismos, no hizo asignaciones, no, simplemente se llevaron el dinero, más de 1,200 millones de pesos, y está documentado, y ella ahorita está amparada para que no la metan a la cárcel. Y dos, la famosa estafa maestra tiene su epicentro en el estado de Hidalgo. Recordemos que gran parte de esos dineros que le atribuyen que desvió Rosario Robles, hoy encarcelada en Santa Marta, Catitla, ¿sí?, fueron a parar al estado de Hidalgo, a la Universidad de Hidalgo, dominada por un grupo llamado la Sosa Nostra, de un líder sindical de apellido Sosa de la universidad, que servía a los intereses de Osorio Chong. Por tanto, si Osorio hoy está libre y no le ha pasado nada por todos los crímenes económicos y financieros que hizo de gobernación en el sexenio de Peña Nieto, pues es porque tiene beneplácito del gobierno de la Cuarta Transformación, a quien está ayudando a operar cosas, como por ejemplo, perder Hidalgo con su colaboradora Carolina Villano y entregar Hidalgo a Morena. Bueno, pues ahora, el día de hoy, se convocó a todos los expresidentes buscando darle el golpe final a Alito e instalar un nuevo presidente del PRI, y resultó que el asunto terminó frustrado, no se pudo consumar. Los expresidentes del PRI terminaron, ahí están las fotografías hoy, van a verlas todos mañana, apoyando a Alito, y claro, no lo iban a hacer, no porque quizá no quisieran, sino porque Alito controla el Consejo Nacional, controla los 32 presidentes estatales del PRI y controla a todos los diputados de San Lázaro que él puso en la elección del 21. Entonces, Alito se queda por lo pronto donde está y sigue siendo el eje priista dentro de la llamada alianza opositora. Pasamos ahora al PAN. ¿Qué tiene el PAN en sus manos? Bueno, pues el PAN solía tener fuertes apoyos económicos en Tamaulipas, con Francisco Javier García Cabeza de Vaca, un personaje bastante cuestionado y cuestionable porque tenía vinculaciones muy serias
con el huachicoleo fiscal, con el crimen organizado, con un personaje de la 4T llamado Ricardo Peralta. Recordarán ustedes que fue el primer director de aduanas de este país. Luego se le sorprendió con corruptelas, lo mandaron a gobernación, manejó casinos, finalmente también salió expelido de gobernación y se convirtió en el hombre que estaba recogiendo, dineros en Michoacán, Tamaulipas y Sinaloa del crimen organizado para apoyar las campañas de Morena. Y de igual forma, este personaje, Ricardo Peralta, cuando fue director de aduanas en el primer año del gobierno de la 4T, vendió las aduanas al mejor postor, entre ellas la de Reynosa, en $2 millones, aduana por la cual pasaban de manera legal, no ilegal, legal, cientos de pipas de combustible de Texas, de refinerías para México, ya sea de gasolina o de diésel, y ese combustible que originalmente pagaba impuestos, cuando Peralta se alía con Cabeza de Vaca, se convierte en el famoso huachicol fiscal que pasa de contrabando por Reynosa, gracias a que el director de la aduana lo había puesto el señor Peralta, no pagar impuestos, y la utilidad de esos camiones de combustible alcanza el 40%, más o menos unos $4,000 a $5,000 por pipa. Cientos de pipas diarias pasan por esa aduana. Bueno, pues el dinero que salía de esos negocios lo manejaba un señor llamado Sergio Carmona, que terminó siendo asesinado aquí en San Pedro Garza García en una barbería, a quemarropa, mansalva. Pregúntenme, por favor, quién era el hermano de Sergio Carmona. Pues nada más y nada menos que el director de la aduana de Reynosa, que el mismo día que vio que su hermano fue asesinado por quienes los usaban a ellos dos para lavar el dinero, corrió a Estados Unidos, a Texas, y se fue a entregar a las autoridades americanas para salvar su vida. Y ya rindió todas las declaraciones posibles que pronto veremos a través de la DEA, que aparecerán y que revelarán a importantes personajes de Morena involucrados, y del PAN también, involucrados en el huachicoleo fiscal. Por ejemplo, al presidente nacional de Morena, Mario Delgado, amigo personal muy íntimo de Erasmo González, diputado federal de Morena y presidente de la Comisión de Programación y Presupuesto. Ambos amigos de Américo Villarreal, el candidato de Morena que hoy ganó la gubernatura de Tamaulipas. Ese mismo candidato, pues hombre, aparecerá pronto en las revelaciones de que de los dineros de Sergio Carmona, que ya se consiguió que la contadora de Carmona diera todos los libros contables, tenían $56 millones en paraísos fiscales, y de esos millones de dólares, 20 fueron a parar en 2021 a sufragar la campaña morenista en Sinaloa, en donde el candidato morenista ganó al PRI, ¿sí?, la gubernatura, y el entonces gobernador priista, pues despacha hoy alegremente como embajador de México en España. Ahora pregúntenme ustedes, ¿quién era el delegado de Morena en Sinaloa? Pues nada más y nada menos que el señor Américo Villarreal, hoy gobernador de Tamaulipas. Solamente para que se den una idea de cómo están los amarres entre crimen organizado, huachicoleo fiscal, manejo de las aduanas, manejo de los puertos, etcétera. Entonces, el PAN está quedando en una posición muy débil porque se está viendo que muchos de sus personajes, como Francisco Javier García Cabeza de Vaca, como Gil Suárez, este panista tan operador que ha saqueado, acabo de sacar en Magenta una historia con documentos en donde los últimos
de la campaña de Josefina Vázquez Mota en 2012 a la fecha, se le han documentado cerca de 500 millones de pesos de depósitos, la mayoría, el 80% de ellos, en los años electorales. Por ejemplo, el año en que él fue el jefe de la campaña de Josefina, él depositó en sus cuentas 110 millones de pesos. ¿De dónde? ¿Quién los dio? En aquel entonces dijo, y yo incluso les puedo decir que yo personalmente en aquel entonces lo hablé con Josefina Vázquez Mota, se habló de que Roberto Gil Suart había vendido la candidatura de Josefina al PRI de Peña Nieto, que era el candidato priista, por 50 millones de dólares. Yo tengo testigos empresarios que en un desayuno se lo dije a Josefina. Josefina dijo, tengo la misma sospecha. Bueno, pues la sospecha ya no es sospecha, porque ya se tienen desde la UIF los documentos de los depósitos de ese año, en esos meses de la campaña, en donde Gil Suárez recuperó o tomó 110 millones de entonces, que al 10 por 1 de aquel entonces significaban 50, perdón, ¿cuánto eran? Sí, 50 millones de dólares, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El PAN está frágil. El PAN, su mejor opción en las encuestas se llama Lili Téllez, ¿sí? Una senadora que era excelente comunicadora, que llegó al Senado por Morena, que no le gustó lo que vio en Morena, renunció a Morena y se fue al PAN. Y es la senadora que hoy, con mucha valentía, desde la tribuna, es la única que tiene los arrestos para enfrentarse verbalmente al sistema. Es la misma senadora que fue la primera que dijo, Morena y el gobierno de la Cuarta Transformación son el brazo político del crimen organizado. Y a partir de ahí se desató la declaración de Porfirio Muñoz Ledo, diciendo lo mismo, de la Bastida, diciendo lo mismo, y los senadores y diputados de Estados Unidos diciendo lo mismo. Bueno, pues esa Lili Téllez, que ya ha tenido seis comparecencias muy importantes y muy bien documentadas y muy bien difundidas por las redes, a la hora de preguntarle a los ciudadanos quién les gustaría que fuera por el PAN, no es Anaya al que dicen, al que dan el voto, se lo dan a Lili Téllez. Anaya pasa al segundo lugar, con la desventaja de que Anaya, aunque sigue siendo popular, pues está oído por el temor de que la 4T lo persiga, por las vinculaciones del pasado. No, recordemos que el gobierno de Peña Nieto se encargó de atacar a Ricardo Anaya, candidato del PAN a la presidencia, para allanar el camino de paso a López Obrador. Fue un trabajo hecho por el PRI de Peña Nieto, atacando a Ricardo Anaya, lo que permitió que con toda facilidad, 2-1, llegara López Obrador al poder. Si el PAN hoy está sumamente debilitado. El PRD, yo creo que no hay que gastar saliva. No existe. Es una entelequia, son unas siglas que alcanzan demasiado poco en el espectro político. Y lo que queda para sumar a la alianza, pero que no está sumada a la alianza todavía en este caso, es el caso de Movimiento Ciudadano, con Dante Delgado. Repito, a Dante Delgado le fortalece mucho tener el eje Nuevo León, Jalisco. Sin embargo, los desplantes de los gobernadores Samuel García y Enrique Alfaro están dando al traste con las simpatías que tenía Movimiento Ciudadano, porque sus gobernadores no han podido ser lo suficientemente eficientes y correctos para poder dar resultados. Ahorita, si quieren, hablamos lo que ustedes quieran de Samuel García y sus primeros 9 meses de traspiés en el gobierno de Nuevo León. Pero Dante, pues tiene una ficha importantísima. Por supuesto, la ficha de Colosio. Pero si Colosio, por presiones del gobierno, por lo que ustedes gusten o manden, no quisiera participar y se va únicamente como senador, no olvidemos que Dante Delgado viene de la escuela de haber sido subsecretario en los tiempos de Carlos Salinas
cuando el secretario de Gobernación era Fernando Gutiérrez Barrios. Gutiérrez Barrios tenía dos brazos operadores, uno de nombre Manuel Fabio Beltrones y otro Dante Delgado. En la acera de enfrente, en la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, la regencia todavía, despachaba a Manuel Camacho. Y el brazo derecho de Manuel Camacho se llamaba Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard desde entonces operaba mucho con Dante Delgado. Es decir, la relación Marcelo Ebrard-Dante Delgado viene desde 1988 y se ha ido acrecentando. Si a Dante le dieran la oportunidad de poner mañana un candidato que no fuera él, porque él también quiere ser, pondría sin ninguna duda a Marcelo Ebrard, no a Colosio. Pero con otra. El lado Monreal también tiene su lado Movimiento Ciudadano, porque en 2015, cuando recién se cambió el nombre de Convergencia a Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal participó como candidato de Movimiento Ciudadano a una diputación federal y ganó. Entonces tenemos que dos detractores o traicionados por Morena, Ebrard y Ricardo Monreal, son cercanísimos a los afectos e intereses de Dante Delgado. Por tanto, Dante va a ser hoy el personaje que, viendo cómo están las cosas en el PRI y viendo cómo están en el PAN, podría ser quien pudiese canjear de mejor manera al candidato de la famosa alianza opositora. Pero el presidente López Obrador va a intentar de todas las maneras posibles boicotear y descarrilar esa posibilidad. Entonces, bajo ese contexto, si me preguntan cómo pinta el 2024 para la sesión presidencial, yo les diría básicamente que dependemos de 4 variables. Variable número 1, ¿qué tanto puede el presidente mantener una cohesión en Morena sin que las tribus se acaben entre sí en una lucha intestina? Entre Sheinbaum, Marcelo, que todavía está ahí, Monreal, que todavía está ahí, despachando como líder en el Senado por parte de Morena, etcétera. Esa parte no hay garantía. ¿Qué pasa ahí? Es un factor número 1. 2, ¿se podrá o no garantizar la famosa alianza opositora? ¿Habrá boicot o no desde adentro de Morena o entre los propios de la alianza opositora para impedir que se haga ese bloque? Factor 2. Factor 3, ¿qué pasará en las elecciones del 23? Particularmente en Estado de México. Si Estado de México pasa a Morena, señores, Houston, we have a problem. Si, por el contrario, Estado de México la gana, o el PRI, o el PAN, o incluso, ojo, Movimiento Ciudadano, que ha fichado a un excelente candidato que es Juan Cepeda, que fue precandidato que se quedó hace 6 años en la orilla cuando metieron a la profesora Delfina, que perdió flagrantemente y que ahora vuelve a querer ser la candidata. Si Juan Cepeda por MC entra, altamente probable que MC pueda repetir la hazaña de Jalisco y de Nuevo León. Y la cuarta incidencia del gobierno federal, del 24, pasa por las condiciones económico-políticas, no en México, en el mundo. Yo he insistido en que veremos en el próximo semestre ya no un forcejeo fuerte entre el presidente y el gobierno norteamericano, en particular con el gobierno de Biden. Han sido demasiados los desfiguros, los retos que han hecho, los apoyos a Rusia, la negativa de ir a la Cumbre de las Américas por defender a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Él está haciendo negocios grandes de tecnología con los chinos. Él no poner una política, cambiar la política de abrazos no balazos y permitir que el crimen organizado siga mandando cantidades industriales de fentanilo que matan 108,000 norteamericanos por año. Y es un problema de salud y de seguridad nacional para los americanos. Bueno, pues ante esta
desilusión del gobierno de Biden hacia López Obrador, pues veremos que se va a endurecer mucho, no solamente la diplomacia y la política de seguridad y tecnología, sino también todo lo que López Obrador se niega a ver de que somos el principal comprador de combustibles de Estados Unidos y que nuestros 60 y tantos % de gasolinas y gas depende de Estados Unidos. Si mañana Estados Unidos nos cierra la válvula, si sube los precios, caput. Y ya mandaron el aviso. El hecho de que el presidente Biden haya salido públicamente la semana pasada a decirle a los americanos, viene la peor crisis de energía eléctrica que hemos visto en 40 años, porque no tenemos capacidad después de la pandemia, se paralizó todo, indica que van a dejar de vender mucho gas al extranjero y van a tener que capitalizar ese gas para su consumo interno. Con otra agravante, todos los excedentes del gas anteriormente eran vendidos solamente por tierra, de manera gaseosa, a México y a Canadá. México llegó a comprar en 2016 el 60% del gas que exportaba Estados Unidos, porque no había forma más que de vendérselo a Canadá o a México por la vía terrestre. Sin embargo, viendo cómo Rusia tenía por el cuello a toda Europa con el surtimiento del gas y con su gasoducto, y ante la amenaza de Ucrania, Estados Unidos y sus gaseros empezaron a hacer plantas de licuificación de gas. Y hoy el 52% del gas que produce Estados Unidos va a parar ya a Europa para subsanar lo que Rusia no le puede surtir ni a Alemania, ni a Dinamarca, ni a Finlandia, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que ha significado que del 100% de las exportaciones de gas americano, bajemos de ser el 60% del comprador al 30%. Cuidado. Ahí estamos muy vulnerables. El gas hoy vale 100% más que hace un año. No hemos sufrido porque el gobierno ha amortiguado con subsidio a la CFE el costo de ese gas. Porque si fuera el gas al precio natural, tendríamos la misma crisis que hoy tienen todos los consumidores de Europa, comenzando por España, que tienen recibos 100% más elevados que hace un año. Entonces, el juego de energéticos va a jugar un rol preponderante, máxime cuando lo que está en juego en México es si se mantiene o no la reforma eléctrica. Y una forma importante es, bueno, si comienzan en México los apagones, si no hay gas suficiente para que se surta al mercado nacional, pues vamos a empezar a sufrir y los ciudadanos van a empezar a hacer recordatorios maternos al gobierno de la 4T. Y esto mismo se traduce al asunto de los comestibles, de los alimentos. Este año estamos importando 1.5 millones de toneladas de maíz. 1.5 millones de toneladas de maíz. Estamos importando entre el 30 y el 60% del trigo, del frijol, del maíz y del sorgo que consume este país. Del 30 al 60 y hasta el 70%, perdón, creo que del frijol hasta el 80%. ¿Qué significa que el día de mañana nos limite Estados Unidos el envío de esos alimentos? Implica un problema serio. Me decía un prominente dueño de supermercados con el cual conviví la semana pasada, me dijo, mira, Ramón Alberto, si tú ves las cifras de los mercados, estamos muy bien en términos de pesos y centavos. Estamos vendiendo 15, 20, hasta 25% más que el año pasado. Nada más que te vas a los montos en cantidades, en tonelaje y kilogramos de bienes indispensables, frijol, maíz, lentejas, trigo, ¿verdad? Y todos están muy por abajo de lo que se consumía el año pasado. ¿Qué significa? Que la gente no está alcanzando a comprar el alimento al nuevo precio.
y que vamos a empezar a ver también gente que sufra por alimentos, que no habrá ayuda de la 4T que sea suficiente para suplir con los 2, 3 mil pesos que les dan las necesidades elementales. Ya olvídense del techo y el vestido, de la comida. Y si a eso le suman el que Estados Unidos está hoy en guerra tecnológica con China y ya logró paralizar que China no instale la 5G, la tecnología nueva para Internet, en Reino Unido, en España, en Alemania, en Italia, ¿sí? En Francia. Bloquearon eso. Pero sí se logró, los chinos ya lograron negociar con Argentina, con Brasil y con México. El señor Carlos Slim está instalando 5G con tecnología china de Huawei, financiada por el Banco of China. No olvidemos, el banco chino, los bancos chinos del gobierno traen en la panza 3 billones de dólares de superávit comercial con Estados Unidos. Con ese dinero están financiando 2 cosas con las que buscan quedarse con el mundo. Uno, la famosa ruta, la famosa supercarretera de la seda, una carretera que da la vuelta por todo el mundo sin parar. O sea, un listón financiado por los chinos. Y la otra es la instalación del 5G. Una instalación que fue frenada en tiempos finales de Trump por todos los dueños de la tecnología de Silicon Valley, los dueños de Amazon, Facebook, todas las instalaciones, todos los tecnólogos, diciendo, si permitimos que los chinos se queden con el 5G, el acceso a toda nuestra información ya no será privado, será público y vayan a saber qué hacen los chinos con esa información de todo el mundo. Pues Estados Unidos cabildeó y logró frenarle a China lo que ya estaba pactado con la mitad de Europa. Bueno, pues ahora México, no solamente Carlos Slim está instalando 5G, la nueva red pública de Internet para todos, auspiciada por el gobierno de la Cuarta Transformación llamada Altán, acaba de ser rescatada esta semana con dinero chino, con tecnología de Huawei. Eso tiene crispados a los norteamericanos. Por ahí vamos a pagar también una amplia factura. Menciono todo esto porque esto no puede ser ajeno a las reacciones que van a venir del principal socio comercial, energético, alimenticio y financiero de nuestro país. Entonces, cualquier gente que diga hoy que ya estamos en una situación para poder analizar el 24 es absolutamente falso. A todos los elementos estrictamente de política interna, como qué pasará con Morena, qué pasará con el PRI, qué pasará con el PAN, qué pasará con MC, se suma lo que vamos a empezar a ver de las reacciones americanas respecto a el mal gobierno de López Obrador. Y ahí me quedo para empezar a preguntas y respuestas en el territorio de la 4T y el 24 o el camino del 24. Y ahorita, si me permiten, un poquito más tarde, si quieren ahorita de una vez, entramos al territorio, si es que les interesa preguntar de qué está pasando en Nuevo León. Perfecto. Muchísimas gracias, Ramón Alberto. Y una hora exacta. Exacto. Empezamos con las preguntas y nada más les pediría que por favor a todos aquellos que quieran hacer una pregunta, levanten la mano virtual que está ahí en su botón abajo en la pantalla y los vamos a ir pasando así por orden. Adelante, Roberto. Hola, Ramón Alberto, buenas tardes. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias a Dios. Oye, excelente tu plática, como siempre. No es la primera ocasión, ya van 4 o 5. Y pues también gracias porque de alguna manera tienes un arrastre enorme que pues llenó la plataforma y eso le da mucho gusto al Colegio Monterrey, ¿no? Gracias. Mira,
Tú hace rato mencionabas lo de las corcholatas y que había dos que estaban aisladas, que es Monreal y que es Ebrard. No sé quién de los dos sea más fiel a AMLO. Quizá Ebrard sea más fiel a AMLO, no Sin sé, duda, sin duda. sin Bueno, duda. yo pregunto aquí, acá en el entorno a nivel tropa, se duda de Dante en el sentido de que si no le está haciendo el juego a AMLO, además para hacer, como quien dice, quitarle votos al PAN y ser la tercer partido en discordia ahí y Ujú. quitarle votos al PAN y probablemente por ahí pueda ir la pichada y está aceptado de parte de AMLO eso. O puede ser que no, eso no lo sé. Yo quisiera oír tu opinión con respecto a eso, ¿no? Lo puse hoy claramente en el penúltimo párrafo de mi video que dije, aunque no sobran algunos díscolos que lanzan sobre la mesa la pregunta cuestionando lo que podría ser esa dupla opositora, Ebrard, Monreal. Y si toda esa estrategia es un caballo de Troya, Sí, ahí está. sí, O sí, sea, sí. a ver, no es descartable, no es descartable, yo no la descarto. Yo digo, hay que tener extremo cuidado, es demasiado lo que se está jugando en esta situación. El presidente tiene un solo objetivo a partir de hoy y lo que sigue, que es preservar para su proyecto la cuarta transformación. ¿Por qué? Porque él dice, en este sexenio terminó siendo un sexenio perdido. ¿Por qué? Por la pandemia, por la economía, por el mal gobierno, por lo que tú quieras. Entonces, necesita garantizar que el próximo presidente sea de él, o presidenta, sea de él. Ok, Él también una incluso va a pregunta. llegar al punto, y yo lo puedo advertir desde ahora, que si siente la necesidad de renunciar, ¿sí? Después de pasar la elección del 23, en junio, él va a poder renunciar por motivos de salud y aparecer un mes después como presidente de Morena, encabezando la campaña presidencial de quien sea la candidata o el candidato, para estar presente con su imagen, que es la que vale, en los templetes de todos los pueblos de este país para repetir su reelección en interpósita persona. Excelente. Pero mira, Román, termino la pregunta. Si esos dos elementos sí tienen arrastre y son de izquierda, pero no tan recalcitrante, de alguna manera más hacia el lado democrático, y creo que pudieran ser buenos presidentes probablemente, ¿no? Y yo digo, va por México, que está uniendo a PRI, PAN y PRD. No tiene un buen candidato hasta ahorita, no aparece. Puede ser que aparezca, a lo mejor es temprano para que aparezca. No, Pero perdón, bien, déjame interrumpirte. Nuestro problema siempre ha sido que improvisamos siempre los candidatos a 5 para las 12. Cuando se vio lo que pasó en 2018, era para que quienes se oponían al tipo de políticas públicas que proponía López Obrador hubieran comenzado a gestar, a delinear ya un precandidato o 2 o 3 precandidatos para empezar a manosearlos y llegar a esta fecha ya con gente curtida, lista para una cuestión interna, una elección interna con un buen candidato. Pero ahorita imagínate, estamos a un año del destape oficial del candidato, más o menos, 1 año y 3 meses, y no tenemos fruta de dónde agarrar. Todas son nueces vanas, todos son plátanos podridos, manzanas llenas de gusanos. oye, Ramón, pero espérame. Yo me falta un paso más de dar aquí en la pregunta. Si esos dos personas son mejores candidatos que los que pudiera tener la coalición, hombre, a lo mejor pueden hacer un pacto con MC y decir, tú pones al presidente, nosotros vamos por otro lado, quizá por las cámaras, agarrar la fortaleza y vámonos a hacer equipo y sí le podemos ganar a Morena. Si es que Dante no está en pacto con AMLO, si lo está, esto no va a funcionar, a lo mejor sale peor el asunto. ¿Tú crees que eso pueda suceder? ¿Tú crees que además el PRI, PAN y PRD pudiera aceptar alguno de estos dos candidatos? Porque acá en el papel se ve como, pues, oye, es lo que conviene, pero ¿qué intereses hay ahí? Pues yo no lo sé, tú sabes mucho más de eso y la pregunta es esa, ¿qué presientes tú sobre eso? A ver, lo que a mí me consta es que el pleito entre Dante y el presidente en el año 2015, en que rompió totalmente ya Dante con el presidente, cuando el entonces ni siquiera candidato, el entonces líder del Movimiento de Regeneración Nacional, que no era un partido,
renunció ya a MC, porque MC había sido candidato por MC en 2012, ¿sí? PRD aliado con MC, y creó su propio partido, Morena. El Movimiento de Regeneración Nacional lo convirtió en partido. Ahí Dante dijo, me traicionaste, tú prometiste que no ibas a hacer un partido político y nos usaste. Y se levantó de la mesa mentándole la madre al entonces, ni siquiera, repito, candidato. No había ni siquiera candidatura. Y ahí fue el quiebre entre Dante y Andrés. Si después se reconciliaron o no, no tengo la suficiente información para poder decirlo. Sí sé que no es suficiente el tener al candidato o al posible candidato ganador. Vean lo que nos pasó en Nuevo León. Con la obsesión de que no llegara Morena, cedimos el paso a Samuel García. Hoy estamos pagando, yo no digo con lágrimas, porque las lágrimas son agua y no hay agua, pero con retorcijones en la panza, con llanto, con otro tipo de cosas, estamos pagando platos rotos que, lejos de estar acercando a la gente a Movimiento Ciudadano, la están alejando. Las últimas 2 semanas o 3, a raíz de todo el asunto del caso de Evany, el mal manejo, la intromisión con el procurador, con el fiscal independiente, perdón, el asunto de 145 homicidios en un mes, casi 4 diarios, más de 4 diarios. El asunto del agua manejado de veras con las patas. La confrontación con la oposición que maneja el Congreso. A ver, nadie defendemos a una oposición indefendible, es como le digo yo, pues yo no me voy a poner a defender a Alito, yo soy un analista. Tengo que decir por dónde viene el complot y para qué. ¿Quién es? Es como decir, ¿quién es mejor? Fulano, perengano. Es lo lastimoso de este país. Tenemos 3 sexenios buscando no lo mejor, sino quién es el menos peor. Y eso habla muy mal de nosotros como ciudadanos, habla muy mal de nuestras clases, de los líderes de las comunidades, una comunidad como Nuevo León, con un todavía sobreviviente de puro nombre, Grupo de los 10, que es vergonzoso estar ahí ante un gobernador que cita a exgobernadores como Fernando Elizondo, Fernando Canales, Benjamín Clarión, al Consejo Nuevo León y al Grupo de los 10 ahí en la mesa, para balconearlos y filmarlos, y el propio gobernador soltar un video en donde ataca a los priistas y a los panistas y a esto y a lo otro. A ver, no digo que Samuel no tenga razón, pero no es la forma de negociar ni de hacer, y eso lo que está haciendo, está abonando a la causa de que MC y el PRI, MC y el PAN no se entiendan, porque van a decir, ya ven, en Nuevo León nos traicionaron. Entonces, yo no sé si sea Dante el que aquí esté trabajando para la 4T, o Samuel, quien dicho sea de paso, pues de haber hecho su campaña fincado en decirnos que iba a ser una reforma fiscal a nivel nacional de la mano de Enrique Alfaro y 8 o 10 gobernadores más, pues se acabó esa famosa reforma fiscal y ahora el presidente viene y promete, pura promesa, que va a dar dinero para la presa y para el metro y para todo lo que se le ocurra a Samuel. Y a cambio de eso, ¿qué está dando Samuel? Un quiebre de partidos entre MC, el PRI y el PAN, que dificulta más el que se haga la alianza. No hablemos ahí de todas las mentiras de ir a la cumbre de las Américas donde no fue invitado, de decir que el Papa lo invitó al Vaticano y tampoco fue invitado, de decir que iba a ver a la Pelosi y tampoco fue, no la saludó. Entonces, toda esa parte mitómana de un muchacho que nunca ha gobernado ni en su casa, porque pues, tiene poco tiempo de casado, no ha sido alcalde de ningún lado, ha sido diputado local y lo que pudo ser senador antes de postularse como candidato a gobernador, es decir, nada. Pero bueno, no me preocupa que no sea nada, si es un hombre de buena voluntad, yo no creo que Samuel sea un mal hombre, pero de repente la soberbia y el estarse subiendo a un ladrillito, sintiéndote que eres ya gobernador, influencer, TikTok, pues te sacude y te hace ver soberbio y poco atento y no pedir ayuda de quienes sabes que sí saben. Porque yo les digo algo, ese grupo de gobernadores que sentaron a la mesa
hablar con el gobernador y que Samuel dijo que iban a ser su gran ayuda, pues yo dificulto que van a volver a sentarse con Samuel, sabiendo que los balconeó porque los filmaron y no les dijeron que iban a mandar ese video a todos los medios de comunicación para que se viera que Samuel era el dueño del guante y la pelota. Pues así es. Y eso se refleja después. Díganme dónde está ahorita Enrique Alfaro, ¿quién lo ha visto? El emesista de Jalisco. Díganme un gobernador panista que asome la cabeza para poder ser remotamente candidato menos peor del PAN, e igual del PRI. Entonces, ¿a quién vamos a recurrir? ¿Quiénes son los candidatos potenciales? Repito, estamos improvisando al 5 para las 12, una vez más. Tengo mis comentarios, pero yo cedo la palabra a los que siguen y al rato a lo mejor regreso. Adelante. No se oye, Ramón Alberto. Micrófono. Adelante, José Ortega, Buenas sí. tardes, Jesús Ortega de Baja California. Dos ¿Qué tal, preguntas muy rápidas. La primera, las aduanas a nivel nacional, gobernadas por Morena. Mi duda, que espero no sea confirmada, ¿dinero fresco para Morena? ¿Para candidaturas? Para Muy 2024. fresco. A ver, muy fresco. Aduanas y puertos. A ver, señores, es que alguien me explique, como es el nombre de mi columna, que alguien me explique cómo puede entrarse a un recinto fiscal en Manzanillo y entre decenas de contenedores abrir 50 o 60, una banda en un recinto que se debe estar resguardado por la Marina o por el Ejército, que debe estar resguardado por la policía local, por las autoridades fiscales, y que esa banda de 12 o 15 personajes lleguen, abren contenedores y con toda la facilidad, como llevarse una caja fuerte de una casa, se lleven 10 contenedores que traían los mejores metales preciosos como oro, plata, zinc, etcétera, etcétera, equipo electrónico sofisticado, etcétera, una cantidad millonaria de mercancía y no pase nada. ¿En dónde estaba la Marina? Seguramente estaban vaciando los cimientos de Dos Bocas o poniendo rieles en el Tren Maya, pero no haciendo su labor de vigilar lo que tienen que vigilar. A ver, el gobierno americano tiene muy claro que somos un estado fallido. El que no queramos admitirlo es un asunto de orgullo, pero el que no podamos con libertad transitar a cualquier hora en este país por el 50 o 60% del territorio y que un recinto fiscal se supone custodiado, ¿sí?, se haga un operativo que por lo menos para abrir 50 contenedores, elegir los 10, desmontarlos de donde están puestos, montarlos arriba de trailers y sacarlos de ahí, fueron 4, 5, 6 horas. Mínimo. Fueron 8 horas. 6 horas no pasó absolutamente nada. Aquí ya no es incompetencia, es complicidad. Sí, eso es algo muy importante que se está viendo y se va a ver, y estamos hablando nada más de la parte de metales preciosos, sin contar lo demás que entra y claro, sale. Por supuesto, por supuesto. A ver, el asunto del fentanilo. Todos los precursores del fentanilo vienen de China. Entran por Manzanillo, por Guaymas, ¿sí?, por Lázaro Cárdenas, y en Sinaloa, en Nayarit, Colima y Durango, esos precursores se convierten en pastillitas que son más peligrosas, más baratas, mucho más baratas que la cocaína, más manejables porque son pastillitas color azul y que matan con mayor rapidez que la cocaína. La cocaína es más segura que esas pastillitas. Cuando te están diciendo los americanos que oficialmente el récord son 108,000 norteamericanos muertos el año pasado por fentanilo, jóvenes sobre todo, que se echan la pastilla para la fiesta y cruzados ahí con el alcohol, truenan. Bueno, esa cantidad de 108,000
equivale, para que tengan idea, a la suma de los 45,000 norteamericanos muertos en homicidios y los 40,000 norteamericanos muertos en accidentes de tránsito. ¿Sí? Juntos, esos dos son 85,000. Y el fentanilo tiene ya 108,000. Se desgarran las vestiduras por asunto de las masacres, con toda la razón. Yo no apoyo el asunto de tener armas. Pero meten la mano al fentanilo y te ahorras el 2.5 de los que mueren en homicidios, no en masacres, en homicidios en general, en todo Estados Unidos. Sí. Entonces, ya hay en Estados Unidos un reclamo de decir, señores, ¿en qué momento el gobierno americano va a hacer lo necesario? Porque ante la pasividad y la impunidad del gobierno mexicano, no va a quedar otra que declararlos a los grupos cárteles del narcotráfico, grupos terroristas. Y va a haber intromisión directa de los grupos americanos, como pasó en Afganistán, en Irak y en Irán, para venir a capturar ellos con sus tropas lo que los mexicanos, por incompetencia o complicidad, no están haciendo. Por eso es la omisión que tienen tanto la Sedena como Guardia Nacional y la Secretaría de Marina. Por ahí va el asunto también. Así es. La segunda pregunta que tengo ahorita es, yo creo que como oposición tenemos que estar muy vigilantes, repito, muy vigilantes del actuar de todos los gobernadores de Morena. Por ahí es donde tenemos el talante importante para poder nosotros como oposición sentar las bases de lo que sigue. El gobierno federal no se ve con el ciudadano común hasta después de varias semanas las acciones, pero del Estado sí, el manejo presupuestal, la distribución y asignación de obra pública, el control de la seguridad pública y lo que hace cada uno de los integrantes del gabinete local en cada estado. Yo creo que por ahí tenemos una parte importante y una mina de oro que hemos dejado trabajar por estar vigilando lo que hace la silla, que así se le dice hoy al presidente. Tienes toda la razón, pero yo ampliaría un poquito más la visión a decir todos los gobernantes, porque de nada sirve que vigiles únicamente a los de Morena si los de los otros partidos se van a despachar, como está pasando en Nuevo León, con la cuchara grande, y eso va a afectar directamente a las simpatías que despierten o no despiertes. Si en Nuevo León mañana dices, va a haber una alianza del PRI de Medina, con los independientes del Bronco, con los emesistas de Samuel y con los panistas de Gracia y Chefo, ¿qué va a decir la gente? No. Elegimos a Samuel porque era el único partido que no había tenido oportunidad de gobernar aquí el estado y mira cómo está saliendo. No está perdido todo, ¿eh? Se puede recuperar. Si el muchacho toma conciencia, le baja 3 rayitas a la soberbia, ¿sí? Y se rodea de la gente que le pueda dar. Y deja que su gente, a ver, Samuel no tiene un mal gabinete, ¿eh? Nada más que no lo está dejando operar. Igual que el Pregúntele a gobierno Javier federal. Navarro, pregúntele a Javier Navarro. ¿Ya? Pregúntele a cualquier secretario. ¿Dónde los ven? ¿Dónde salen? ¿Dónde declaran? Todo lo hace Samuel. La seguridad pública, el agua, las finanzas, todo. Nadie tiene derecho a salir. Yo se lo digo porque varios secretarios han venido conmigo a lamentarse de eso. Tienen prohibido hablar en público. El show TikTok tiene un solo dueño. Y no es Lord Marco Polo. Es Samuel García. El gobierno de Nuevo León está emulando el gobierno federal, no hay de otra. Desde la derecha. Desde Lo mismo derecha. exactamente. Exactamente lo mismo. Y cuidado, porque tan mal es el radicalismo de izquierda como el radicalismo de derecha. Tan malo es tener a un Maduro que a un Bolsonaro en Brasil. De acuerdo contigo. De acuerdo. Tenemos ahorita aquí, a ver, si ustedes hoy se sientan con la mitad de los empresarios que financiaron con sus chequeras la campaña de Samuel, les van a decir estamos arrepentidos.
Yo creo que Nuevo León va a empezar a ver resultados más pronto que el gobierno federal, ¿En qué sentido? en el sentido de obra pública. O sea, Si llega el mucho se dinero, dice y poco se hace. si llega el dinero. ¿Ya? Ahorita, por ejemplo, prometieron que iba a haber 800 camiones nuevos. Dieron el anticipo para 200 y ya no hay dinero. A los transportistas les dijeron, si no podemos X, Y o Z, vamos a subsidiar. El subsidio empezó hace un mes. Vamos a ver si la semana que entra les pagan los 50 millones de pesos mensuales a todos de subsidio. Si no pasa el subsidio, va a haber una gran bronca de transporte en la ciudad porque la tarifa se va a subir a 19 o 20 pesos. Es decir, Sí. se está gobernando a contrapelo. A ver, yo celebro que el gobernador tenga espíritu de Sherlock Holmes y se vaya en su camioneta con lentes Gucci a Terán y a Montemorelos a buscar el aguachicoleo en los ranchos. Pero lo que hemos recibido de información es que salvo 1 o 2 ranchos de esos, con unas presas de poca monta, todos los demás ranchos son ranchos que tienen uso legítimo del agua porque a ellos les bloquearon el río que venía desde allá de Cerro Prieto. Al poner la presa, la cortina, pues el río ya no fluyó y con agua les entregó títulos de derechos de aguas para seguir regando sus tierras. Y les puso una bomba con un contador para vigilar esa agua que tomaran. Es legal. Nadie le ha explicado al gobernador que eso existe. Ya me encantaría que el gobernador me enseñara una orden de cateo a uno de esos ranchos. No las hay, ya lo checamos. No se dio una sola orden de cateo. Entonces, sin orden de cateo, llegas, ves una bomba y dices, ¡ah! Aquí están los malandros. Este rancho. A ver, ¿cómo sabes que son malandros? Dame el nombre y apellido. O pon la denuncia y cuando los captures ya denuncias que ahí están ya procesados. Pero ahorita te voy a afirmar que 4 o 5 dueños de esos grandes ranchos que son agrícolas o citrícolas o lo que sea, van a demandar al gobierno del estado por difamación, por afectarles a sus tierras, por esto, Y y Z. Porque además el manejo de comunicación es muy torpe. Te dicen, es que miran, en este rancho, el agua de esta presa podría alimentar a 140,000 personas, podría darle de beber a 140,000 personas, que es el equivalente a Villa de García. 2 veces San Pedro Garza García. Lo que no te dicen es que esos 140,000 dotaciones de agua son para un día. No para siempre. Un día. Son presitas. Son presas chicas. No son la presa de la Boca. ¿No? Bien. Entonces, a ver, mi pregunta de fondo es, si el señor Samuel García tomó posesión hace 9 meses y la obra más inmediata y rápida que podía haber hecho para resolver el problema del agua, que ya veían venir, era el segundo tubo de Cerro Prieto, ¿por qué se empezó 9 meses después? ¿Por qué se dio primero anticipo para los camiones y para otras cosas antes que para hacer el famoso ducto, que va a tardar, si bien nos va 1 año y medio, 2 años en entrar en operación, pues ya estaríamos ahorita a 1 año de que entrara, no a 2? ¿Sí? Entonces, cuidado porque el mundo está lleno de buenas intenciones y de buena voluntad, pero con eso no se gobierna y mucho menos con eso se dan resultados a la población. Dios nos agarre confesados de que esta cuestión se prolongue, que no haya lluvias. En julio no va a haber, pero que en agosto no lleguen. Si no llegan en agosto, olvídense del cacerolismo de las calles. La desesperación de colonias enteras con decenas de miles de regiomontanos o de gente de la metrópoli clamando por un vaso de agua para beber, ya no para limpiar el sanitario, ya no para bañarse, ya no para lavar, no, para beber. Lo estamos viviendo en toda la frontera. No. Ahorita, precisamente la visita de John Kerry hoy no fue por el tema de cambio climático,
es por el tema del agua. Claro. Esa parte está importante y candente en la frontera. No me quiero extender más, al contrario. Gracias, Rolando. Gracias, Jesús. Y le damos la oportunidad también a Jos para que haga su pregunta. Adelante, Jos. Muchas gracias. Excelente toda la ponencia. Muchas gracias, Ramón. Gracias. Quería preguntar, me preocupa mucho el narco y ahora que te escuchaba en cuanto a que Estados Unidos nos pudiera considerar como terroristas, ¿qué va a pensar el narco ante esa amenaza? ¿No preferiría que se quede Andrés Manuel, la 4T, y que entonces los apoyen más? Yo veo que en la revocación de mandato como que no se vio que el narco apoyara, pero esa parte me preocupa mucho para las elecciones. Y otra cosa que me preocupa muchísimo es que el Tribunal Electoral no ha hecho nada contra todas las violaciones a la ley que ha hecho. Entonces, nosotros como ciudadanos, ¿cómo pudiéramos apoyar o exigir que se cumpla? Y no sé si, o sea, ¿qué sanción se podría poner? O sea, es que es el colmo, no tenemos, es como si no existiera la ley, no les importa y no hay quien les obligue a someterse, ¿no? A la ley. No se le podría quitar como el registro y bueno, ahora que mencionabas que llevamos 3 sexenios buscando, votando por el menos peor, por ejemplo, yo considero que Juan Carlos Romero Hicks sería un buen candidato, o sea, ahí sí no votaríamos por el menos, o sea, a lo mejor no es muy conocido ciertas cosas, pero ¿qué pasaría en esa parte de apoyarlo? Porque el país va a acabar en una crisis tremenda. No necesitamos nada más que sea alguien que gane, sino que alguien que sepa hacer las cosas, que no tenga cola para que le estén rastreando y pues, o sea, que sea honesto, ¿no? Gracias. A ver, respecto a la primera pregunta del narco. Hoy en la mañana escuchaba la mañanera con el presidente y la veía. Qué cara dura del presidente de estar diciendo que Genaro García Luna protegía al narco y Felipe Calderón, cosa que es absolutamente cierta. Estaba ante el periodista que más habló del tema y lo descubrió en su momento, que me decían que hasta me iban a matar, y pues no pasó nada. El señor García Luna está en Nueva York purgando una pena, yo estoy aquí con ustedes platicando. Pero hombre, yo no vi nunca a Felipe Calderón yendo a visitar a la mamá del Chapo, ni dejando libre al hijo del Chapo, ni yendo a entregarle obras majestuosas de infraestructura al Triángulo Dorado, a Badiraguato, a toda la zona ahí de Durango de la Sierra, de donde salen los cargamentos de droga para el mundo. El otro día se le escapó al presidente decir abiertamente, pobres campesinos mexicanos que sembraban heroína y cocaína y marihuana, porque ahora el fentanilo ya lo sustituyó. ¿Y ahora de qué van a vivir? Perdón. Si un presidente sale a expresarse de esa manera, no es que Houston, we have a problem. ¿Sí? World, we have a problem. El país, el mundo entero tiene un problema. Porque una percepción así no puede dejarse al ahí se va. Y máxime cuando además les estás poniendo en medio de los desiertos cajeros del Banco del Bienestar y cajeras para recibir el dinero efectivo, presumiblemente para que la gente que reciba remesas pueda poner ahí sus ahorritos. No, señores, es para que se maneje con toda displicencia el dinero del narcotráfico. Chequen dónde van a estar esos bancos, esas sucursales. ¿Han visto alguna aquí en Monterrey? Busquen una aquí en la metrópoli, no en Monterrey, en Tierra y Libertad, en aquellas zonas, a ver cuántas hay. Pero sí me he encontrado en la carretera camino a la Ciudad de México, cuando vas a San Miguel Allende o a otros lados, en medio de la nada, lo único que hay, ni siquiera, no hay ni Oxxo para acabar pronto. Ya cuando dices no hay ni Oxxo, no hay nada. Bueno, pues ahí está un Banco del Bienestar. ¿A costa de qué? ¿Cuánto nos cuesta eso? ¿A quién le estamos haciendo la chamba? ¿Cuánta gente en las rancherías aledañas van a caminar 5, 10, 8 kilómetros para llegar a cambiar lo que sea en un banco? La gente no sabe del uso del banco, no está bancarizada en esos pueblos. ¿A quién le estás poniendo ese banco? ¿A quién le estás poniendo la custodia de ese dinero? Lamentable, pero así es. Es lo que tenemos y es lo que está pasando. Pero el presidente se burla de Calderón y se burla de García Luna sin verse en el espejo de lo que está pasando. A ver, le voy a dar 2 augurios. 1,
el presidente había prometido que el día 2 de julio iba a arrancar Dos Bocas. Pues no va a poder arrancar. Ni el 2 de julio del 22, ni del 23, ni del 24. Dos Bocas, para que se acabe, terminó costando ya el 100% más. Requiere de 4,000 millones de dólares para poder terminarse, y Hacienda solamente le asignó esta última remesa 800 millones. Rocío Nale terminó siendo lo menos una ineficiente administradora y proyectista, y en el peor de los casos, una gran negociadora de la mano de su marido con proveedores de Dos Bocas. Y el presidente ha salido con la novedad de que el 2 de julio que él vaya a inaugurar Dos Bocas entrará en un periodo de pruebas de 6 meses a 8 meses de pruebas. Claro, no va a poder producir ni siquiera un barril de gasolina. ¿Sí? Y no es diferente al Tren Maya. El Tren Maya va a costar también el doble y no lo va a poder entregar cuando se vaya. Y ahí tenemos el AIFA con 6 a 8 vuelos diarios. Para eso construimos ese armatoste en medio también de la nada, lejano a la Ciudad de México, que nadie quiere utilizar y las aerolíneas no lo quieren operar porque pues, no es útil, no facilita nada. Entonces, viene crisis de gobierno, viene crisis económica, viene crisis energética, estamos en crisis alimentaria, y súmenle a eso la crisis del agua, no solamente de Monterrey, en 5 o 6 latitudes de México. No es fácil. Vienen tiempos muy difíciles y todo eso va a incidir en el 24. Adelante, Ramón Preciado. Gracias, Rolando. Tocayazo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, tocayo? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte. Muy bien. Oye, pues no me has contestado. El otro día te dije, ¿quién te sopla tantas cosas? El año que entra cumplo 50 años de estar en este gratificante oficio de periodista. Entonces, pues, algo hemos acumulado de, como dicen en el medio, de pitarras y de amigos y de gente que sabe y conoce y que diariamente nos pasa datos duros para saber dónde estamos parados. Qué bárbaro. No, pero sí te la bañas, ¿no? Oye, otra pregunta. Bueno, antes que nada, una disculpa. Yo estuve chambeando y llegué ya tarde. Ya llegué al momento de preguntas y respuestas. Pero por lo que he visto, todos estuvieron encantados con tu plática, tocayo. Como siempre, interesantísimo y documentado. Entonces, ya nada más quería preguntar si se llegaron a enterar de un video que circuló en las redes hace como 3 semanas de un cuate que se dice autoridad hidrológica, que asegura que en la presa de la Boca, con escarbar 3 metros en toda el área de la presa de la Boca hacia abajo, encontraremos agua al doble o triple de lo que se generaba antes. Yo no sé si hay algún hidrólogo o alguien de ingeniería que sepa aquí en este grupo tan brillante de esta posibilidad, y si la hay, ¿por qué no se hace? A mí la parte que me preocupa más, no puedo responder porque no tengo elementos para responder eso. Puede ser uno más de los videos que están circulando por ahí, porque todo el mundo sube videos y dice tesis y dice teoría de conspiración. Pero hay una realidad. La presa de Cerro Prieto y la de Cuchillo tienen grietas en el fondo muy profundas, pero está yendo mucha agua. Y no se están atacando sus pruebas con bentonita, bloqueando las fracturas de la tierra. ¿Y por qué? Pues porque no se les da mantenimiento, porque creen que el agua llega sola y se va sola y sale sola, y no entiendo cómo nunca se dio la voz de alerta. Se había quedado siempre, y así había sido hasta un año antes del final del Bronco, que la presa de la Boca iba a ser siempre el gran aljibe, el gran tinaco de Monterrey, que nunca se iba a permitir que se vaciara, que siempre iba a estar trayendo agua de las otras presas para llenarla, para surtirla, y que estaba ya siempre llena, y que de eso tomaba nunca se bajaba, y era la última agua que se iba a utilizar por estar cerca de Monterrey. ¿Quién permitió que esa agua, que era un vaso grandísimo, se consumara, se consumiera?
hasta todo, hasta el total, sin que nadie levantara y pusiera el grito en el cielo. A ver, el gobierno anterior desarrolló y promovió un malecón en la presa de La Boca, que obviamente para que operara ese malecón tenía que tener agua hasta la orilla. Bueno, pues esa agua no se fue en 2 días o en 3 ni en un mes. ¿Por qué nadie gritó, nadie gritamos en aquel entonces a decir, oye, ya se vació la tercera parte de La Boca? Bombéenle ahorita en horas no hábiles de Cuchillo o de Cerro Prieto para llenarla como siempre se había hecho. Para que cuando llegaran las grandes lluvias, Cerro Prieto y el Cuchillo, que son las que requieren, tienen más capacidad, tengan más capacidad de recibir. La Boca, por más que se vacíe, pues con 4 o 5, un solo huracán la va a llenar, hombre. No Cerro Prieto y Cuchillo, no pasa así. Vieron hoy las imágenes en los medios de comunicación donde están hablando del 2.1%, una de esas grandes presas. ¿A qué nos atenemos? ¿Dónde estamos parados? Y salen con ideas innovadoras como decir, vamos a ir a las colonias de la gente de gran consumo para ponerles en sus medidores reductores. ¡Ah, qué idea tan brillante! Nadie de agua y drenaje sabe que esas casas tienen unas cisternas de 30 a 40 mil litros, y lo único que hicieron fue que en lugar de que la cisterna se llene en 1 hora y media, 2 horas, pues se llena en 4, pero se va a llenar la cisterna, nunca le va a faltar agua. Ese no es el problema. El problema no se ataca desde el lado de la demanda, se tiene que atacar desde el lado de la oferta, de dónde vamos a sacar el agua. Y no hemos visto una mesa redonda que diga finalmente Pánuco o desalinizadoras. Tratamos aguas negras más rápido. ¿Cuál es lo que más rápido puede dar una solución aquí? Porque va a pasar inevitablemente, y ojalá y pase, que va a venir un huracán en agosto o en septiembre y va a mitigar el asunto y va a dejarse de hablar del problema. Como se deja de hablar de los candidatos a la presidencia, los primeros 4 años de gobierno de cualquier presidente, priista, panista o morenista. Pero cuando apriete el calzado, el último año, últimos 2 años, ¿y a quién ponemos? ¿Y a quién mandamos? Señores, somos una sociedad de improvisados en el agua, en los candidatos, en los alimentos, en los energéticos. ¿Cómo malgastamos lo que hicimos con Petróleos Mexicanos, con toda lo que teníamos de reservas petroleras? ¿Qué hizo Felipe Calderón con los millones de barriles de petróleo que vendió a $120? ¿A dónde fue a parar esa inversión? ¿A cuentas personales de muchos de los ejecutivos de Pemex en Singapur? ¿O de funcionarios del gobierno de Felipe Calderón? Nada diferente a lo que esté pasando ahorita, ¿eh? Traten de cobrar hoy en Pemex para ver cuánto les cobran de moche para que salga el cheque, que en toda legitimidad les corresponde. Ya hay un derecho de piso para poder cobrar eso. Entonces, el problema somos nosotros. El problema es que no nos organizamos y el problema es que debemos de dar el siguiente paso para irnos adelante de las pláticas y hacer lo que antes se hacía. Estaban llenos los medios de comunicación de desplegados en las épocas de Echeverría y los Portillo, protestando por lo que fuera para ser escuchados. Organizaciones fundamentales para, organismos empresariales que hacían paros nacionales frente al arbitrio del gobierno. Y hoy no pasa nada. Si el presidente agarra el teléfono hoy y les habla a todos los empresarios, a los que les quitaron el suministro de Iberdrola, de la electricidad, van a ir con él. ¿Y saben qué le van a decir del suministro eléctrico? Nada. Porque se perdió la casta. Porque ya no es el sistema contestatario. Porque volteen a ver quiénes son los mejores hombres y las mejores mujeres que gobiernan este país. Y díganme de dónde sacamos un ejemplo digno de ponerlo en un pedestal para decir aquí está un buen gobernante. ¿De Cuauhtémoc Blanco en Morelos? ¿Del veracruzano Cuitláhuac? ¿De Cabeza de Vaca? ¿Huachicolero? ¿De quién?
¿Qué nombres tienen? Antes conocíamos todos los gobernadores de todo el país. Hoy si alguien me puede aquí nombrar 10 o 12, le regalo una masaje ahí en el OSPA. Una caguama. No sabemos. Si los comunicadores no nos podemos aprender los nombres de los personajes porque no han sido nadie. Hombre, el agarrar a la Secretaría de Educación. Vean ustedes ahorita, yo he dicho, señores, pasamos del gabinete florero, eran floreros, pura gente que únicamente adornaba ahí las secretarías, al gabinete de los corchos. ¿Qué hace un corcho? Flota. Así está el gabinete hoy flotando. ¿En manos de quién está la educación? Se fue Moctezuma porque el presidente quería que el señor Concheiro, de ultraizquierda, fuera el que impusiera las políticas educativas y Moctezuma no quiso y lo mandaron a Washington. Para poder poner algo en a modo, pusieron a la señora Delfina, una maestra ahí del Estado de México que perdió la elección de Morena, pero que no tiene ninguna estrategia educativa, ninguna tecnología educativa para modificar nuestro sistema, y menos en pandemia. Este cobro, esta factura de la pandemia y la mala Secretaría de Educación la vamos a pagar en 5 años. Van a ver lo que va a pasar con México. Entonces, donde levantemos hay cucarachos, lamentablemente. No es ser pesimista. En este país ser pesimista es ser un mexicano informado. Y lamentablemente, las cifras y los números, yo estaba viendo ahorita, expansión, las 500. Hombre, nos metemos a las 500 y pues, señores, pues siento decirles que la mafia del poder está en todo su esplendor. Todos los personajes que decía el señor López Obrador, que eran la mafia del poder que explotaba este país, pues gozan de cabal salud, mejor que nunca. El señor Slim está acumula y acumula empresas y ahora para disimularle un poquito, fragmenta todas y las pone, déjenme darles el ejemplo, y las pone fragmentadas. Fíjense, la empresa número 1 de este país, la número 1, aquí les voy. Petróleos Mexicanos. Claro, por supuesto, pues está el petróleo a $100. Pues sí, claro, los ingresos son muy altos. Quítale Petróleos Mexicanos y América Móvil son 895 mil millones. ¿Sí? Arribita de Walmart, que tiene 736. De las Walmart y América Móvil son más fuertes que la CFE, que tiene 566 mil millones. ¿Ok? Walmart más grande que la CFE. FEMSA, 556. Pero luego se va más adelante y nos encontramos con que además de América Móvil están 7 u 8 diferentes empresas del señor Slim, ¿sí? Que no están puestos ahí junto con, y que si lo suman, es más grande que Pemex. Y es 2 veces y media el tamaño de la CFE. Y si sumamos a los 5 principales corporativos y sus dueños, pues acumulan el 30 o 40% de la riqueza del país. Y si vemos en las gráficas de México, los 20 principales capitales que se manejan en el país no han cambiado en los últimos 20 años. No han cambiado, son los mismos. En Estados Unidos el 50% de los capitales en los últimos 10 años, de los 20 principales, no estaban en la lista. Entraron porque crearon riqueza, crearon producto, crearon algo innovador. Aquí, Petróleos Mexicanos del Estado, América Móvil, concesión del Estado, Walmart, no. Comisión Federal, el Estado. FEMSA, no. Y luego entramos a los terrenos de todo lo que son las minerías, el grupo Bayeres, todo lo que tiene que ver con ¿qué? Pues con concesiones del Estado. Ustedes agarran esta lista en Estados Unidos y pues el señor número 1 se llama el de Tesla y el número 2 el de Amazon y el número 3 el de Facebook y el número 4, o sea, a ver, no existían, antes.
Y aquí siguen siendo los mismos. Sáquenle el promedio de edad y no porque estemos aquí. Pues son gente que tiene todos más de 65, 70 y 80 años. ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde están las nuevas generaciones? No estamos impulsando un país para el futuro. Estamos sobreviviendo y mal sobreviviendo el presente. ¿Tenemos tiempo todavía a contestar estas preguntas? Gracias, compadre Tocayo. Gracias. Ricardo. Gracias, don Alberto, por habernos aceptado la invitación y que estés acompañándonos el día de hoy. Son 3 preguntas muy cortas. Primero, ¿cuál es el estado de salud que guarda hoy el Bronco, que lo tiene por ahí en un hospital y que muy seguramente eso lo va a llevar a un arresto domiciliario? ¿Es cierto? ¿No? ¿Es grave lo que está pasando con él? Como que si sabes algo y nos puedes orientar. El asunto no tiene que ver con la salud, tiene que ver con la mala integración de los expedientes. El Bronco ya está libre, bajo caución, en un arresto domiciliario. Ya ahorita ya es oficial. Él tenía 2 casos. Un caso que era el electoral, de dónde salió el dinero para sacar las firmas, que dicho sea de paso, Samuel presentó esa denuncia en su momento, sí, y lo hizo con documentos que le proporcionó Código Magenta, que fuimos los que revelamos esa historia. Okay. De las tortillerías que le daban 250,000 pesos al Bronco para que recolectara firmas. 5 tortillerías. No me digas eso. Lavadas por en fin. Y segundo, el asunto de la Ecovía, propiedad de Abelardo Martínez, transportista, que el Bronco y su gobierno se la requisa. Ojo, la requisa es por 2 motivos. O porque algún incidente público pone en peligro un servicio público, como es el transporte, el gobierno requisa, como ha requisado CFE en un tiempo, ha requisado Pemex, ha requisado diferentes instancias cuando ponen en peligro el surtir el servicio. O dos, porque el concesionario podría estar abusando del servicio y estar, etcétera. En el momento de la requisa, sea por lo que sea, el gobierno tiene un tiempo perentorio para justificar la requisa y, además de justificarla, pagarle a quien se lo requisó el costo de lo que le quitó. Aquí no se hizo en la Ecovía. Simplemente se arrebató, se siguió operando y el dinero caía en las arcas ahí del Estado y no se le pagaba al concesionario. Wow. Por esa sí es la más seria, pero esa ya le dieron la libertad bajo caución, ahí en el arresto domiciliario, ¿sí? La otra, la estatal, caímos en una trampa estúpida de que ningún juez, ni uno local, ni uno federal, quiso agarrar el caso. ¿Habráse visto? A ver, el Bronco sí tiene un problema de salud, sí, y sí lo tiene serio, sí. Pero hoy, pues la debilidad, por así decirlo, de los casos que está presentando el gobierno del Estado no permiten sustentar el que se quede en la prisión. Y ya pues va, el Bronco saliendo del Doctor Hospital en pocos días, va a su casa en García y se va a quedar custodiado si tú quieres, pero pues, viendo Netflix. Sí, ok. Bueno, está bien. Segunda pregunta. Tú sabes que López Obrador es famosito por sus frases célebres y acaba de acuñar una hace poco, la anunció en la mañanera, y yo quiero saber qué tanto es el impacto para la ciudadanía o es algo que él mismo en su gobierno va a aplicar, que es pasar de la austeridad republicana a la pobreza franciscana. En tu opinión. Que comience por la familia. Que le avise a mi tocayo José Ramón allá y a Caroline en Houston para que la austeridad de la alberca de 23 metros pase a ser una alberquita nada más de 6 metros, que sería más grande que la cualquiera de nosotros que tengamos en nuestras casas. A ver, el Señor le habla, siempre lo he dicho aquí en estos foros, el Señor le habla a un auditorio que no está informado. Lo que hoy nos pasa, el drama que vivimos y la impotencia que vivimos en este país hoy, obedece a que los gobernantes que tenemos están teniendo la cosecha de la ignorancia que sembramos con 70 y pico de años de PRI y PAN.
Mantuvimos al pueblo con los mínimos indispensables. En los sexenios del péndulo famoso que solíamos tener, López Mateos en la izquierda, Díaz Ordaz en la derecha, Echeverría en la izquierda, Los Portillo en la derecha, Miguel de la Madrid en medio, y rebotó de la Madrid y Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Peña, 5 sexenios, 30 años, no volteamos a ver la parte social. Resultante, el salario mínimo de hoy, ya revitalizado por López Obrador, compra la mitad de los productos que compraba el salario mínimo de la época de Echeverría. ¿Ok? Entonces, digo, ahorita el presidente está adecuando el discurso porque él sabe que la familia que antes compraba, ahorita hace 2 semanas, 10 tomates, hoy va a comprar 4. Pero esa es austeridad franciscana. Estábamos en la austeridad republicana, ahora es la franciscana. Ahora es la pobreza franciscana. Vamos a pasar a la república nudista, que no va ni para vestirnos. Y ahí vamos a ir justificando cada cosa. Pero el problema, Ricardo, es que no tenemos capacidad, perdimos la capacidad de indignación. La indignación se quedó en los memes, en comentarios estúpidos, en una nota ahí en las redes sociales, y ahí quedó la indignación. ¿De dónde sacamos hoy la fuerza para poder revolucionar de nuevo al Estado mexicano? ¿Cómo vamos a recuperar este país de todas las plazas dominadas por el crimen organizado? Gente que está llena de recursos que no saben dónde ni siquiera esconderlos y que están financiando campañas, gobiernos municipales, estatales, federales. Un país, en cualquier país del mundo, que se hubiera, vaya, si te ponen el saqueo de los contenedores en una serie de Netflix, ¿no te la crees? ¿Sería fantasía? ¿Sería una cuestión totalmente, ¿cómo se llama?, del imaginario colectivo? No, es una realidad de México. Así es. Pero eso significa que el gobierno tiene que apretarse el cinturón. ¿Y qué tanto nos impactará a la ciudadanía? 100%. La infraestructura no va a haber. Yo hoy en la mañana hice una apuesta de 100,000 pesos. 100,000 pesos aposté. Porque me decía alguien, no, es que espérate a que Samuel en 3 años nos muestre la línea tal y la línea 4 y la línea no sé qué y la presa Libertad y el puente de Colombia y la... Dije, a ver, momento. Dame el 50% de esas obras y yo ahorita te firmo que si las termino en 6 y medio te pongo un cheque de 100,000 pesos. Ándale. Ahí en tu escritorio para que hagas con él lo que quieras. A ver, ¿de dónde? A ver, si no tenemos el recurso, inviten aquí a Carlos Garza, el tesorero, y pregúntele, a ver, háblanos de cuánto de recurso hay, cuánto es real nuestro y cuánto dependemos de la dádiva. Y el presidente, que ya nos preparó para la austeridad franciscana, nos va a decir, en la austeridad republicana te tocaban 1,000 millones, en la franciscana nada más 200. Hazle como puedas, no hay. Y él no va a sacrificar sus obras. Ándale. Y él no va a sacrificar sus 30 millones de chequecitos o tarjetitas para repartir a la gente que menos tiene, porque es su clientelismo. ¿Ya? Entonces, pues a ver, es un drama, vivimos un drama, pero necesitamos dimensionarlo como tal, necesitamos indignarnos como mexicanos y organizarnos para poder exigir, porque pues no pasa nada. No pasa nada. Increíble. Son llamadas de petate todo. Los partidos, no tenemos partidos. La conclusión que espero que haya quedado ahí subyacente, suficiente, es que este país no tenemos partidos. Tenemos personajes que manejan y manipulan esos partidos, que son los dueños de esos partidos. ¿Qué va a hacer Alito? ¿Qué va a hacer Marquito? ¿Qué va a hacer Jesucito Zambrano? ¿Qué va a hacer Dante Delgado? ¿Qué va a hacer Mario Delgado? Ya está ahí, párale. 6 nombres para definir el destino y el futuro de un país. Perdón,
con todo respeto, Igual, sí. nos quedamos en las mismas. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, Ramón. Y la última cortita es, ¿qué sabes de la adquisición del avión para el bombardeo de nubes? ¿Será cierto? ¿Será pronto? ¿Qué opinión tienes al respecto? Mira, eso es una buena estrategia mercadológica, mediática. Claro. Hay mucho debate sobre ese tipo del yoduro de plata y que se pone, y que lo vivimos. Yo me acuerdo que yo lo reporteaba en las épocas de don Alfonso, cuando yo era reportero, que cuando faltaba agua, trajo un indio que bailara ahí cerca de la Macroplaza y luego trajo 3 aviones para que, pues digo, yo creo que hoy el Weather Channel es bastante más efectivo para saber cuándo va a venir nubes aquí, se pueden bombardear o no y se da o no. O sea, eso yo lo veo estrictamente como mediático, no es eficiente. Sirve más un avión que apague incendios a un avión que venga. A ver, si eso fuera así, vean cuántos aviones de eso hay en el mundo. Que me enseñen en Estados Unidos cuántas localidades o gobiernos estatales tienen aviones para hacer llover. Perdón, perdón. No da. Es pura mercadotecnia ahí. Claro, claro, y yo porque los medios de comunicación tomen el TikTok y tomen, ahí está el avión subiendo, bombardeando. Y en el momento que iba a llover, pues dice, ya ves, el avión que compramos hizo llover. Bueno, ok, está bien. Muy bien. Good for Gracias. you. Gracias. Ramón Alberto, tenemos, ya son 2 horas de que estamos Sí, ya. en la charla y yo creo que pues, no abusamos más de tu tiempo y no nos resta nada más que agradecer que nos hayas aceptado de nuevo la invitación a estar con nosotros. Excelentes comentarios que está dejando alguna gente aquí en el chat acerca de la plática. Entonces, agradecemos mucho tu presencia y agradezco la presencia de todos ustedes que hayan tenido el tiempo de conectarse a esta plática. Entonces, buenas noches, muchísimas gracias por asistir y nos vemos entre 15 días en otra charla aquí en el Colegio Monterrey. Gracias, Ramón Alberto. Abrazo a todos, gracias por la invitación. Muchas gracias, buenas noches.